La palabra que define a la Convención es autonomía personal, posibilidad de vivir de acuerdo con tu proyecto vital. Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, PMP. La Convención para Jesús Norberto Fernández supone un cambio de paradigma, pasando a ser las personas mayores sujetos de derechos, en vez de objeto de atención y asistencia. Por otra parte, el presidente de la PMP afirma que la Convención consagrará nuevos derechos para las personas mayores que van unidos a las distintas brechas que encuentran estos ciudadanos, como la brecha digital, la brecha educativa, la igualdad de trato entre lo urbano y lo rural y, por ejemplo, la brecha de género, que tienen todavía las mujeres mayores, que son más del 50% de los mayores de nuestro país, y la brecha de acceso financiero. Según concluye Jesús Norberto, a través de la Convención vamos a encontrar la necesidad, y la oportunidad de regular aspectos de la vida cotidiana que nos hagan ser más igualitarios, más incluidos y más participativos en la sociedad. ¿Qué supone la Convención para las personas mayores y sus derechos? La Convención supone para las personas mayores en España el de disponer un instrumento jurídico vinculante con una estructura normativa que la coloca la Convención por debajo de la Constitución, pero por encima de toda la normativa vigente, con lo cual eso va a obligar no solo a preservar y garantizar los derechos, sino a revisar la normativa del país para rellenar los huecos o las fragmentaciones normativas que podamos tener. Eso es un paso muy importante desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista normativo. Y en segundo lugar, la Convención supone un cambio de paradigma. Pasamos de ser las personas mayores sujetos de derechos en lugar de objeto de atención y asistencia. Este es el nuevo paradigma, es decir, garantizar y asegurar los derechos de las personas mayores. Creo que estos dos elementos, junto con los procesos de implantación y de sensibilización en la sociedad, pueden jugar un papel muy importante para dar el lugar exacto a los mayores en una sociedad para todas las edades y donde todos seamos tratados en igualdad como todos los ciudadanos. Una palabra que defina la Convención. Es difícil una sola palabra porque son muchos los conceptos y los derechos que intentamos que contemple esta convención, pero yo elegiría autonomía personal, el derecho a la autonomía personal, el derecho a ser reconocido y protegido, este derecho que es la posibilidad de vivir de acuerdo con tu proyecto vital, sin que haya discriminación ni barreras para desarrollar tu vida de acuerdo con tus expectativas y que se garantice, por tanto, el derecho a la movilidad, la igualdad, el buen trato, evitar la discriminación, la participación plena, es decir, poder desarrollarse vitalmente en una sociedad donde todos seamos iguales y respetados e incluidos plenamente. ¿Cómo se puede difundir la importancia de la Convención a la ciudadanía? Bien, lo que va a ser el proceso de redacción de la Convención, que puede estar en el entorno de 4 años, vamos a tener un espacio temporal suficiente como para hacer pedagogía social. Tenemos que sensibilizar a los ciudadanos, tenemos que hacer campañas, tenemos que impactar en los ámbitos educativos a todos los niveles de la educación, editar materiales, pero lo importante, en primer lugar, y yo diría que de manera constante, es que esta información y los impactos y los efectos de esta convención llegue a las propias personas mayores, a esos 10 millones de ciudadanos que se van a ver beneficiados de este nuevo marco protector y que ellos sepan entender cuáles son sus derechos. Es un proceso también hacia los mayores de empoderamiento, de que ellos sepan que pasan a ser ciudadanos de primera y que, por supuesto, sean muy activos a su vez en la defensa de estos derechos y que impidan que en cualquier momento se les pueda dar un trato desigual o un trato inadecuado.
Por tanto, esa campaña permanente que haremos entre todos, entre administraciones públicas, entre organizaciones del tercer sector, entre los trabajadores que trabajan en el ámbito sanitario, servicios sociales, educativos, etcétera, y la ciudadanía en general, es muy importante. Ojalá podamos, en este periodo de redacción de 4 o 5 años, de aquí al 2030, hacer en paralelo esa campaña. Y después, cuando esté aprobada la convención, hay que hacer lo que se llama también una sensibilización permanente para que se evalúe y para que se vean los efectos y los impactos reales de la aplicación y la implementación de la convención. ¿Qué dificultades encontrará el proceso de redacción de la convención? Bien, yo creo que ya estamos en un proceso de redacción. Era como antes, que era un proceso de debate. Por tanto, se ha superado desde el 2025, que se aprobó la resolución para iniciar estos trabajos en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Ya nos hemos metido en la vía de la redacción. Lo que sí es cierto es que poner de acuerdo a 190 países sobre cómo contemplar los derechos de las personas mayores no es nada fácil, porque hay muchas cuestiones de tipo cultural, son muchos continentes, son muchas ideologías, son muchas maneras de ver los derechos de las personas, los derechos humanos, y eso sin duda va a suponer grandes e importantes debates. Y además luego también es cierto que la Convención impacta también económicamente en la actuación a posteriori de los países. Por tanto, esto va a suponer blindar y reforzar sistemas de cobertura, como puedan ser las pensiones, la sanidad, los cuidados de larga duración, la eliminación de barreras de todo tipo, y por tanto, insisto, esto va a tener un impacto económico. Pues ahí es donde se van a encontrar las grandes dificultades, en los factores culturales, de visión que tiene cada país de los derechos de las personas, y luego el impacto económico que eso conlleva. Lo que pasa es que yo quiero ser positivo, porque hay que recordar que en este momento, en continentes donde a lo mejor tienen menos desarrollo que los países más avanzados de nuestro país, me estoy refiriendo a Latinoamérica o África, ya han hecho también en estos dos continentes, desde el año 2015, sus convenciones o sus cartas de derechos de las personas mayores. Por tanto, sería muy triste que los países más desarrollados pusieran pegas al avance en este sentido. También tengo que recordar en este momento que, como tantas veces, hay algunos países muy desarrollados, y estoy pensando en Estados Unidos y algunos otros, que siempre se están oponiendo a este tipo de iniciativas de Naciones Unidas, porque entienden que eso conlleva luego todo un seguimiento y un control de su aplicación y de su ejecución, y que, como ellos dicen, burocratiza la gestión legislativa y administrativa. Pues yo espero que haya una mayoría suficiente como para que los trabajos de la Convención y su aplicación vayan para adelante. ¿Qué nuevos derechos puede consagrar la Convención? Muchos que están en la línea de lo que son las distintas brechas que encontramos los ciudadanos mayores en nuestras sociedades, y que muchos de ellos no están contemplados en las normas. Porque las normas vigentes, pues efectivamente contemplan y protegen determinados ámbitos del estado del bienestar, como puedan ser las pensiones, la sanidad, en parte los cuidados de larga duración, pero la puesta en marcha de una convención lo que va a hacer es que algunos de estos sistemas que aún no están suficientemente desarrollados, como la atención personal a lo largo de toda la vida y la prevención, se mejoren. Y en algunos otros asuntos, como pueda ser el tema de la igualdad de trato y la no discriminación, entrar con más eficacia en lo que puedan ser las actitudes edadistas que aún hay en la sociedad. Y yo pienso que eso también va a contribuir mucho a la Convención a mejorar esos prejuicios y esos estereotipos, y cómo combatirlos en nuestra sociedad. Y luego están las brechas, la brecha relativa a la brecha digital, a las brechas educativas que las personas mayores, por su ciclo vital y los procesos y
fases de la vida y de la historia de los países que han pasado, pues tienen brechas educativas y brechas, como no, en la alfabetización digital, brechas también entre lo urbano y lo rural. Hay que garantizar a través de la Convención esa igualdad de trato, brechas de género que tienen todavía las mujeres mayores, que por cierto son más allá del 50% de los mayores y las mayores en un país, brechas para el acceso a los temas financieros, lo que es la inclusión financiera, muchos aspectos en los que vamos a encontrar la necesidad y la oportunidad a través de la Convención de regular aspectos de la vida cotidiana que nos hagan ser más igualitarios, más incluidos y más participativos en nuestra sociedad.